El ciclismo del viejo continente ha entrado oficialmente en un estado de paranoia absoluta tras las últimas declaraciones emitidas por los directores técnicos y analistas más respetados del circuito mundial. Lo que en un principio intentó ser minimizado por las escuadras tradicionales como una simple racha de buena suerte o un pico de forma pasajero, hoy ha sido catalogado por los expertos internacionales como una amenaza biológica y táctica sin precedentes. La sentencia que recorre los pasillos de los equipos multimillonarios es fulminante y no admite ningún tipo de discusión. Isaac del Toro tiene la capacidad, la potencia y la frialdad necesarias para destruir por completo el orden establecido en las carreteras de Francia. Este dictamen global ha caído como una bomba de fragmentación en el paddock, desatando un pánico generalizado entre los gregarios y jefes de filas que describen cómo sus elaboradas pisevatios y control informático quedan totalmente obsoletas ante la irrupción de esta fuerza de la naturaleza. El foco del terror se concentra en los informes de telemetría que los oponentes han logrado recopilar durante las últimas batallas en la alta montaña. Los preparadores físicos del Bismarck a Bike y de Linnaeus Grenadiers no logran encontrar una explicación científica coherente para los niveles de recuperación periférica que el joven prodigio latinoamericano está registrando tras jornadas maratónicas de castigo físico. Mientras los líderes consolidados de Europa muestran signos evidentes de fatiga acumulada y vaciado de reservas energéticas, Del Toro responde con aceleraciones secas, violentas y destructivas en los porcentajes más hostiles del asfalto. Esta anomalía fisiológica ha destruido la paz mental de los directores deportivos, quienes admiten a puerta cerrada que no existe una estrategia lineal capaz de contener a un corredor que ignora los umbrales teóricos del dolor y que parece alimentarse directamente del sufrimiento de sus perseguidores. La crisis institucional en el pelotón europeo es tan severa que las reuniones logísticas previas a las etapas de alta montaña se han transformado en verdaderos comités de crisis. Los equipos ya no diseñan sus trenes de carrera para buscar la victoria de etapa, sino que se ven obligados a estructurar planes de emergencia dobles destinados exclusivamente a mitigar el daño que los ataques lejanos de Del Toro provocan en la clasificación general. La orden transmitida a través de los pinganillos es de una rigidez militar. Está terminantemente prohibido dejarle un solo metro de libertad en las transiciones o en los puertos de categoría especial. Sin embargo, esta táctica de marcaje obsesivo está desgastando los recursos humanos de las escuadras rivales de forma prematura, quemando a sus mejores escaladores mucho antes de llegar a la zona decisiva y dejando a sus máximos líderes completamente desprotegidos, expuestos a una humillación en directo cámaras de todo el mundo. Por su parte, el búnker del UAE Team Emirates ha sabido canalizar este pánico externo para reconfigurar su organigrama estratégico con una frialdad matemática. Los técnicos de la escuadra emiratí han entendido que la presencia del mexicano en el asfalto, el imán perfecto para desestabilizar la psicología de los rivales, permitiendo al equipo jugar una estrategia de pinza implacable que está triturando las defensas corporativas del pelotón. Del Toro corre con el cuchillo entre los dientes, y una madurez que resulta insultante para su edad, ejecutando las órdenes de ataque con una precisión quirúrgica que ha dejado las graves fisuras morales de unos oponentes que se creían invencibles a base de chequeras y presupuestos inflados. Ya no hay respeto reverencial por los galones del pasado ni espacio para los pactos tradicionales de no agresión. El ciclismo de vanguardia ha sido secuestrado por una mentalidad salvaje que solo busca la destrucción deportiva del enemigo. La prensa especializada francesa e italiana no ha tardado en amplificar este escenario de pánico, dedicando editoriales enteros a analizar cómo un solo hombre ha logrado quebrar el monopolio del contáctico que Europa ejerció durante décadas. Los periodistas más veteranos afirman que el pelotón huele el miedo cada vez que la silueta del mexicano se sitúa en las primeras posiciones del grupo de favoritos,
anticipando la carnicería que está a punto de desatarse en cuanto la carretera comience a empinarse hacia el cielo. Las simulaciones por ordenador que antes predecían con exactitud matemática el desenlace de las etapas reina, hoy se muestran incapaces de procesar la anarquía visceral que Del Toro impone en la carretera, transformando cada jornada de ciclismo en un territorio caótico, donde la valentía y la fuerza bruta dictan una sentencia inapelable. La tensión en las entrañas del pelotón internacional ha dejado de ser una simple rivalidad deportiva para transformarse en una crisis de pánico generalizado que amenaza con destruir los cimientos de las estructuras más ricas del viejo continente. Los directores deportivos del Visma Lease a Bike y del Red Bull Bora Hansgrohe observan con absoluto pavor cómo sus sofisticados sistemas de predicción algorítmica y sus planes de vatios controlados se desmoronan por completo cada vez que la carretera se inclina y el joven prodigio mexicano, Isaac Del Toro, decide acelerar el ritmo de carrera. La sentencia fulminante emitida por los expertos internacionales se está cumpliendo al milímetro en el asfalto francés. La presencia de este corredor no es un factor secundario, sino un elemento de demolición masiva que está obligando a todos los equipos de vanguardia a quemar sus naves de forma prematura en un intento desesperado y agónico por evitar un colapso absoluto en la clasificación general. El epicentro de este pánico estratégico radica en la brutal ineficacia de los trenes de carrera tradicionales. Durante décadas, el ciclismo europeo se manejó bajo un esquema de asfixia lineal, donde un bloque de gregarios de lujo imponía un ritmo monótono y devastador que neutralizaba cualquier rastro de audacia o improvisación en la alta montaña. Esa estrategia corporativa es una reliquia inservible. En cuanto Del Toro se sitúa en la vanguardia del grupo de favoritos, los potenciómetros de las escuadras rivales comienzan a registrar cifras que superan los límites teóricos de la resistencia humana, desatando ola de confusión y recelos en los pinganillos de los corredores. Los escaladores europeos, hombres contratados por millones de euros para proteger a sus líderes, terminan completamente triturados y descolgados en las primeras rampas de los puertos de categoría especial, dejando a los supuestos capos del Tour en un aislamiento total, desprovistos de auxilio mecánico y expuestos a una ejecución deportiva en directo ante los ojos del mundo entero. Las filtraciones provenientes de los gabinetes de crisis de las escuadras rivales confirman que el nerviosismo ha destruido por completo la armonía interna de los equipos dominantes. Los directores técnicos ya no ocultan su frustración en las reuniones privadas que se celebran a puerta cerrada en los autobuses antes de cada jornada reina. Admiten con una mezcla de rabia e impotencia que la agresividad visceral del mexicano les obliga a cambiar los planes de carrera sobre la marcha, destruyendo la frescura física de sus bloques y sembrando una paranoia colectiva entre sus propios ciclistas. La orden de marcaje obsesivo que se ha transmitido a los corredores ha resultado ser una trampa mortal. Intentar seguir el ritmo de un atleta con una capacidad de recuperación celular fuera de lo normal es un suicidio biológico que la geografía de las carreteras francesas se encarga de cobrar con una factura letal de minutos enteros en la línea de meta. Mientras el pelotón europeo se hunde en una parálisis moral colectiva, el búnker del UAE Team Emirates ha sabido explotar este escenario de vulnerabilidad con una frialdad matemática implacable. Los estrategas de la formación emiratí han entendido que el pánico que genera la sola presencia del joven de talento latinoamericano es el arma perfecta para desestabilizar la psicología de los líderes consagrados. Del Toro corre con una madurez que resulta insultante para las viejas jerarquías del circuito, ejecutando demarrajes secos y lejanos que rompen por completo las simulaciones por ordenador de los equipos contrarios. Cada ataque del mexicano no solo busca abrir una brecha de tiempo en el asfalto, sino infligir un daño moral. Tan se orgullo de las potencias tradicionales que sus queden completamente inhabilitados para diseñar una contraofensiva coherente en lo que resta de la competición.
La prensa especializada en Francia e Italia ha comenzado a calificar la situación actual como el preludio de un cambio de era inevitable en el deporte de las dos ruedas. Los cronistas más veteranos del circuito afirman que el pelotón huele el miedo en cada transición y en cada aproximación a los puertos alpinos, donde los rostros de los favoritos reflejan el desgaste de estar compitiendo contra un fenómeno que no respeta los códigos tradicionales ni se inmuta ante los trenes de carrera más salvajes del circuito mundial. La soberbia de las escuadras neerlandesas y británicas, que creían tener el monopolio absoluto del éxito a base de presupuestos inflados y control de laboratorio, se ha trellado de frente contra la cruda realidad de un ciclista que corre con el cuchillo entre los dientes y que está decidido a prenderle fuego a la clasificación general, consolidando un dominio que los expertos internacionales ya declaran como el inicio de una nueva y salvaje dictadura deportiva sobre el asfalto europeo. El ingreso del pelotón internacional en el territorio hostil de los Pirineos confirmó punto por punto los peores pronósticos que los analistas estratégicos de las escuadras europeas intentaban ocultar en sus pizarras técnicas. Al llegar a las rampas más brutales de la jornada, donde el porcentaje de inclinación superaba los 2 dígitos, el asfalto todo derretido por el sol exigía una resistencia periférica extrema. El Bismalis a Bike y el Ineos Grenena 10 intentaron activar su clásico muro de contención humano. Sin embargo, toda esa estructura multimillonaria, armada de talonario y diseñada para ejecutar ritmos de carrera lineales y predecibles, saltó hecha pedazos en cuestión de segundos cuando el coche oficial del UAE Team Emirates dio luz verde para que Isaac del Toro desatara el caos absoluto. Mediante una aceleración salvaje y fuera de todo manual de entrenamiento. El demarraje del corredor mexicano no fue un ataque convencional para medir las fuerzas del grupo de favoritos o para buscar un titular llamativo en la prensa. Fue una emboscada total, un cambio de ritmo seco, violento e implacable que desmanteló por completo la organización de los equipos europeos. Los gregarios de lujo, hombres con años de experiencia en protección de grandes vueltas, miraron hacia adelante con absoluto pavor al ver cómo la silueta de Del Toro abría una brecha de forma instantánea sobre el asfalto. La velocidad de crucero impuesta por el joven competidor rompió de inmediato todas las referencias de vatios de los ordenadores de carrera, sumiendo a los directores deportivos en un estado de parálisis moral dentro de los coches de asistencia, completamente incapaces de emitir una orden coherente a través del pinganillo para frenar la sangría de tiempo que se estaba ejecutando en directo. El pánico se transformó en una crisis institucional severa cuando los monitores de la transmisión internacional confirmaron que los líderes de las escuadras rivales estaban sufriendo un colapso biológico extremo en su intento por cerrar el hueco. Obligar a los ciclistas europeos a salir de su zona de confort para responder a los demarrajes lejanos, caóticos y destructivos de Del Toro, resultó ser una trampa mortal que la geografía de los Pirineos se encargó de cobrar, sin un gramo de piedad. El pelotón de los elegidos se estiró hasta el límite de la ruptura, perdiendo unidades a las primeras de cambio y dejando a los supuestos del Tour completamente aislados de la carretera, desprotegidos frente al viento y expuestos a una humillación deportiva que promete reconfigurar de forma permanente la jerarquía mundial de este deporte. La prensa especializada, que observaba la carnicería táctica desde la sala de prensa en la cima del puerto, calificó la jornada como el día en que el ciclismo del viejo continente perdió oficialmente el control del tablero internacional. Ya no se trata de discutir si el ciclista latinoamericano tiene el nivel para competir en los escenarios más exigentes de Europa. La cruda realidad del asfalto ha dictado una sentencia inapelable. Isaac del Toro es el eje sobre el cual gira la destrucción de las viejas potencias corporativas. Su capacidad para sostener una intensidad anaeróbica brutal en los momentos de máxima exigencia ha dejado al descubierto las graves carencias estratégicas de unas estructuras
que se creían invencibles a base de presupuestos millonarios, demostrando ante los ojos del planeta entero que la audacia y el fuego sagrado de la competición real siempre terminan por imponerse sobre los números fríos de un potenciómetro digital. El Tour de Francia de 2026 ha dejado de ser una batalla de resistencia equilibrada para convertirse potencialmente en el escenario de una capitulación histórica ante los ojos de Europa. A falta de 5 kilómetros para coronar la cima definitiva de la jornada, la imagen de los coches oficiales de los equipos del viejo continente, bajando las revoluciones y guardando las pizarras técnicas, dictó el veredicto definitivo del día. Fue el reflejo exacto de la rendición absoluta de un pelotón europeo que observaba con pavor cómo el joven competidor mexicano continuaba destrozando el asfalto con un pedaleo demoledor e implacable. Las estructuras multimillonarias, que durante décadas basaron su éxito en presupuestos inflados y un rígido control de laboratorio, contemplaban con absoluta frustración cómo toda su estrategia corporativa era reducida a escombros por la ambición indomable de Isaac del Toro. En la vanguardia de la carrera, el ciclista del UAE Team Emirates no mostró ni un solo miligramo de piedad competitiva ante el sufrimiento de sus rivales. Lejos de regular el esfuerzo para administrar la ventaja que ya registraban los cronómetros oficiales, Del Toro continuó sprintando en los porcentajes más hostiles de la subida, balanceando la bicicleta con una agresividad extrema que parecía alimentarse directamente de la desesperación de sus perseguidores. Cada demarraje del corredor latinoamericano funcionaba como una advertencia fulminante para el ciclismo tradicional, la era de los ritmos predecibles, las especulaciones de vatios y los pactos de no agresión en la alta montaña ha quedado completamente desterrada por una mentalidad salvaje que solo busca la liquidación deportiva del oponente. La carnicería táctica era tan evidente que en los boxes de la línea de meta el ambiente se transformó en un silencio sepulcral que delataba el estado de conmoción colectiva de los técnicos y aficionados. Los directores deportivos de las escuadras rivales, que al inicio del tour se paseaban por el paddock con la soberbia corporativa de quienes se creían dueños de la verdad absoluta, observaban los monitores de televisión con los rostros desencajados, incapaces de procesar el colapso masivo de sus líderes estrella. Los capos del bloque europeo cedían terreno de forma agónica, con cada metro de ascenso, perdiendo la referencia visual y el ritmo de carrera frente a un fenómeno que corre con el cuchillo entre los dientes y que ha obligado a todo el circuito internacional a arrodillarse ante su ley. Cuando la pancarta del último kilómetro emergió en el horizonte, la diferencia de tiempo ya era una losa insalvable para las aspiraciones del viejo continente. Isaac del Toro había dinamitado el orden establecido en una sola tarde de furia y genialidad estratégica, forzando a los campeones consagrados a arrastrar las piernas en un pedaleo pesado y humillante. Los rostros cubiertos de sudor, sal y frustración de los competidores europeos al cruzar la línea de meta confirmaron que la persecución había terminado y que el trono del ciclismo mundial se ha desplazado de forma permanente, abriendo paso a una nueva jerarquía donde la audacia dicta el destino de la gloria y donde los tiranos del pasado han quedado completamente desarmados ante el avance implacable del nuevo monarca. Los últimos 500 metros de la etapa reina en el Tour de Francia no se midieron por la potencia que dictaban los ordenadores de los coches oficiales, sino por la capacidad mental de resistir una agonía física que rozaba los límites de la supervivencia biológica. El asfalto destruido por los ataques previos se convirtió en el escenario perfecto para el desenlace de un drama absoluto, donde las siluetas de los corredores emergían entre la marea humana como espectros de una guerra deportiva sin cuartel. Isaac del Toro, manteniendo una cadencia brutal y una frescura física que resultaba insultante para la altura de la jornada, cruzó la línea de meta en solitario, levantando los puños al cielo y lanzando un rugido de rabia contenida que retumbó en toda la cumbre.
No era solo la celebración de una victoria de etapa, era la confirmación de que la brutal emboscada, ejecutada en las rampas previas, había alcanzado su veredicto definitivo. El mexicano acababa de destruir por completo los planes de Francia, destrozando el orden establecido y obligando a sus máximos rivales a arrodillarse ante la ley del más fuerte. Varios minutos después, en medio de un silencio sepulcral que delataba el estado de shock colectivo de la afición, la silueta desfigurada de los líderes del bloque europeo apareció en el último tramo del puerto. Los campeones tradicionales, con el rostro cubierto por una mezcla de barro, sudor helado y sal, cruzaron la pancarta tal, arrastrando las piernas con un pedaleo pesado y agónico que reflejaba el vacío absoluto de sus reservas energéticas. El cronómetro oficial de la carrera dictó una sentencia fulminante. La brecha de tiempo era una losa insalvable que dinamita por completo cualquier opción matemática de pelear por el liderato en lo que resta de competición. Ver a los monarcas de las estructuras del viejo continente colapsar sobre sus bicicletas inmediatamente después de cruzar la línea, desprovistos de fuerzas incluso para soltar los pies de los pedales, fue la imagen que confirmó el fin de una era en el ciclismo contemporáneo. La maquinaria perfecta del control de vatios había sido triturada sin piedad por la ambición visceral del nuevo rey de la alta montaña. Las consecuencias de este día histórico han encendido las alarmas y desatado una crisis institucional, proporciones épicas, en el seno de los equipos rivales. Las reuniones de emergencia en los autobuses, tras la carrera, no fueron para analizar los tiempos de recuperación, sino para buscar culpables ante un colapso táctico que ha dejado a sus máximas estrellas completamente desprotegidas en el momento más crítico de la temporada. Las comunicaciones internas de las escuadras neerlandesas y británicas se convirtieron en un hervidero de reproches. La incapacidad de los directores deportivos para anticipar el movimiento de Del Toro y la parálisis moral de los gregarios de lujo han dejado al descubierto las graves fisuras estructurales de unos equipos que se creían invencibles. La soberbia corporativa de querer gestionar el Tour desde una pizarra digital se ha topado de frente con la genialidad de un líder dispuesto a arriesgarlo todo en el territorio del peligro, abriendo una grieta psicológica que promete fracturar la convivencia interna de las escuadras de cara a las próximas grandes vueltas. Por otro lado, en el búnker del UAE Team Emirates, el ambiente era de pura euforia y de una satisfacción contenida que promete transformar la dinámica de las próximas etapas. Las declaraciones de los técnicos ante los micrófonos de las televisiones internacionales confirmaron lo que todos sospechaban en la sala de prensa. El ataque de Del Toro no fue un arrebato de locura ni una improvisación del momento, sino una emboscada planicada al milímetro para explotar el miedo y la rigidez táctica de sus oponentes. La estrategia del mexicano ha demostrado que las jerarquías tradicionales y los pactos de no agresión en las subidas han muerto en este tour. Ya no hay espacio para la especulación ni para el respeto reverencial a los galones del pasado. Del Toro ha plantado la bandera de su imperio absoluto en la alta montaña, demostrando al mundo entero que su ambición es un motor implacable que solo se detiene cuando ha aplastado por completo la resistencia de sus enemigos. El análisis de los datos que los preparadores físicos volcaron en los ordenadores al caer la noche confirmó la magnitud de la matanza táctica que se vivió en la carretera. Los números de vatios registrados por el nuevo capo durante los kilómetros de la subida final fueron calificados de extraterrestres por los analistas especializados, un despliegue de fuerza bruta que plantea una incógnita terrorífica para el resto de los equipos. ¿Cómo se puede competir contra un corredor que es capaz de mantener una intensidad anaeróbica insostenible en la subida y destrozar el pelotón a voluntad? El desgaste agónico sufrido por sus rivales en su intento por contener la fuga del mexicano ha dejado secuelas físicas severas que se cobrarán una factura letal en las próximas jornadas de alta montaña, transformando el resto de la carrera en una lucha desesperada
por salvar los puestos del podio, ante la voracidad de un líder que no piensa levantar el pie del acelerador.